El día en que mi mundo se rompió no hubo gritos ni lágrimas, solo el silencio aplastante de la derrota en el despacho de mi padre, un lugar que siempre había olido a madera y éxito, pero que ahora apestaba a desesperación. Él, con los hombros caídos y la mirada vacía, me explicó que para salvar a nuestra familia de la ruina, me había vendido como una yegua de cría al hombre más poderoso y temido de la ciudad. Fui comprada no para ser amada, sino para ser la fachada perfecta, un trofeo humano que Leonardo Valcárcel exhibiría en su vitrina de logros mientras me recordaba a cada instante mi precio. Pero el destino tiene un humor cruel, y en una noche brillante de falsas sonrisas, el peor enemigo de mi carcelero posó sus ojos en mí, no como un objeto, sino como a una mujer, desatando en Leonardo una tormenta de celos tan salvaje y posesiva que lo transformó en una bestia dispuesta a destruir todo a su paso con tal de reclamar lo que nunca había valorado. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El bolígrafo pesaba 1 tonelada en mi mano, su punta de oro suspendida a milímetros del papel que sellaría mi destino. Cada letra del contrato matrimonial parecía burlarse de mí, una maraña de cláusulas frías y despiadadas que me despojaban de mi libertad, de mi nombre, de mi futuro. Al otro lado de la imponente mesa de caoba, Leonardo Valcárcel me observaba con una impaciencia glacial. Sus ojos, de un color gris tormenta, no mostraban ni una pizca de emoción. Para él, esto era simplemente una transacción más, la adquisición de un activo estratégico. Yo era el activo. Firme de una vez, señorita Morales, su voz era un murmullo grave y autoritario, un sonido que cortaba el aire tenso de la sala de juntas de su rascacielos. No tengo todo el día. Su padre ya ha recibido la transferencia inicial. Técnicamente, ya me pertenece. La palabra pertenece cayó sobre mí como una losa de plomo. Miré a mi padre, Ricardo Morales, un hombre que una vez me pareció un gigante y que ahora se encogía en su asiento, evitando mi mirada, consumido por la vergüenza. Me había fallado, había apostado el futuro de su empresa en una mala jugada y, al perderlo todo, me había puesto a mí en la mesa de negociación como su última y más valiosa ficha. Con un temblor que no pude controlar, estampé mi firma en la línea de puntos. El trazo de mi nombre, Isabel, parecía el de una extraña. Leonardo sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Fue un gesto depredador, el de un tiburón que acaba de cerrar sus fauces sobre su presa. Excelente, dijo, levantándose con una elegancia fluida que desmentía su naturaleza implacable. Se ajustó el carísimo traje hecho a medida y se acercó a mí. Me tendió una mano. Dudé un instante antes de poner la mía en la suya. Su agarre fue firme y helado. Bienvenida a la familia Valcárcel, Isabel. O mejor dicho, a la empresa. No confundas esto con un cuento de hadas. Eres mi esposa ante el mundo, pero dentro de estas paredes, eres una empleada con un contrato de 1 año. Cumple tu parte, sé la esposa perfecta, sonríe a las cámaras, y tu familia estará a salvo. Rompe las reglas, y la deuda de tu padre se triplicará. Verás lo que es la verdadera ruina. Soltó mi mano abruptamente y se dirigió a mi padre. Ricardo, te espero mañana en la antigua sede de tu empresa. Hay reestructuraciones que discutir. El mensaje era claro, ahora también era su dueño. Esa noche no volví a mi casa. Un chofer silencioso me condujo directamente a la jaula de oro, el ático de Leonardo, un palacio de cristal y acero que coronaba la ciudad. Era un lugar impersonal y magnífico, lleno de arte moderno y muebles de diseño que parecían demasiado perfectos para ser tocados. No había fotos familiares, ni un solo objeto que revelara algo sobre el hombre que vivía allí. Él llegó horas más tarde. Yo estaba en el inmenso salón, contemplando las luces de la ciudad que se extendían como una alfombra de diamantes, sintiéndome más pequeña y sola que nunca. No se molestó en saludar. Simplemente dejó caer un dossier sobre la mesa de centro. Tus deberes, anunció. La lista de eventos a los que asistirás, las personas clave con las que debes ser encantadora,
tus horarios, e incluso un guión de respuestas para las preguntas más comunes de la prensa. Memorízalo. Mañana a las 7 vendrá un estilista. No quiero que parezcas una pobretona que recogí de la calle. Cada palabra era una bofetada. Lo miré, dejando que la rabia ahogara por un momento el miedo. ¿Es todo lo que soy para ti? Un maniquí al que vestir y programar. Él arqueó una ceja, una expresión de diversión cruel asomando en su rostro perfecto. Fuiste tú quien firmó el contrato. No, espera, fue tu padre quien te vendió. Así que sí, eso es exactamente lo que eres. Una inversión. Y espero un alto retorno. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Olía a colonia cara y a poder. Retrocedí instintivamente, pero choqué contra el frío cristal del ventanal. Me sentí atrapada. Él apoyó una mano en el cristal, junto a mi cabeza, acorralándome. Su rostro estaba a centímetros del mío. Pude ver el destello peligroso en sus ojos grises. Una regla más, la más importante, susurró, su aliento cálido rozando mi mejilla, enviando un escalofrío indeseado por mi espalda. No te enamores de mí. Sería patético y créeme, disfrutaría destruyéndote. Sin esperar respuesta, se enderezó y se marchó a su habitación, dejándome temblando de humillación y de una extraña corriente eléctrica que su cercanía había provocado. Los días siguientes fueron una tortura programada. Me despertaba sola, comía sola y pasaba horas con una horda de profesionales que me pulían y me moldeaban a imagen y semejanza de la señora Valcárcel. Ropa, peinado, maquillaje, clases de etiqueta. Leonardo apenas me dirigía la palabra. Cuando lo hacía, era para criticar. Ese vestido es demasiado simple, tu sonrisa parece forzada, no arrastres los pies al caminar. Me trataba con el desdén que se reserva a un objeto defectuoso. Una noche, mientras intentaba acostumbrarme a la inmensa cama de mi habitación de invitados, la soledad se volvió insoportable. Me levanté y fui a la cocina a por un vaso de agua. Para mi sorpresa, él estaba allí, de espaldas a mí, mirando por la ventana, con una copa de whisky en la mano. Llevaba solo unos pantalones de pijama de seda negra, su espalda ancha y musculosa a la vista. Tragué saliva y traté de pasar de puntillas, pero el suelo de mármol delató mi presencia. Se giró lentamente. No puedes dormir, afirmó, no era una pregunta. No estoy acostumbrada a todo esto, admití en voz baja. A la opulencia, se burló. Pronto te harás a ella. Es lo único que las mujeres como tú buscan. Herida, le respondí, yo no busqué nada de esto. Tú me compraste. Cierto, dijo, dando un sorbo a su bebida. Pero tú te dejaste comprar. La conversación murió allí. Llené mi vaso y estaba a punto de irme cuando me tropecé con el borde de una alfombra. El vaso voló de mi mano y yo caí hacia adelante, directamente hacia él. Sus reflejos fueron felinos. Dejó la copa en la barra y me atrapó en sus brazos antes de que pudiera caer al suelo. Mi cuerpo chocó contra el suyo. La sorpresa del contacto nos dejó a ambos sin aliento. Mi rostro estaba presionado contra su pecho desnudo y cálido. Pude sentir el latido fuerte y constante de su corazón, oler el aroma a whisky y a su piel. Fue un instante de vulnerabilidad inesperada. Me quedé inmóvil, prisionera de su abrazo, de una sensación extraña de seguridad que no tenía derecho a sentir. Levanté la vista para encontrar sus ojos grises fijos en los míos, pero esta vez no había frialdad en ellos, sino una confusión ardiente, una chispa de algo que no pude identificar. Sus brazos me apretaron un poco más. Sus ojos bajaron a mis labios. Por un segundo, un terrible y electrizante segundo, pensé que iba a besarme. Mi corazón se desbocó. Pero el momento se rompió tan rápido como había llegado. Me apartó de él con brusquedad, como si mi contacto le quemara. Ten más cuidado, espetó, su voz más áspera que de costumbre. No quiero que mi inversión se dañe antes de tiempo. Retrocedió un paso, recuperando su máscara de indiferencia, pero pude ver un músculo tensarse en su mandíbula. Aunque, añadió, y sus ojos recorrieron mi cuerpo de arriba abajo, deteniéndose en mi camisón de seda, que se había adherido a mis curvas.
Su mirada se volvió lasciva y cruel. Al menos la mercancía es de buena calidad. No malgastes tu único atributo, Isabel. Ahora, desaparece. Me di la vuelta y huí a mi habitación, con el corazón martilleándome en el pecho y las mejillas ardiendo. Esa noche no pude dormir, no por la soledad, sino por el recuerdo de sus brazos a mi alrededor y la humillación de sus palabras. Era un hombre de contradicciones, un monstruo que me despreciaba pero cuya cercanía me hacía temblar. Nuestra primera aparición pública juntos fue una cena de negocios en un restaurante exclusivo. Me instruyó durante todo el trayecto en el coche. Sonreirás al señor Watanabe. Le encanta el arte renacentista, así que puedes mencionar tu inútil carrera como pintora. No bebas más de una copa de vino. Y por el amor de Dios, no me interrumpas cuando esté hablando de negocios. Asentí, sintiéndome como una niña a la que se le dan instrucciones antes de una fiesta de adultos. Durante la cena, me esforcé por ser la esposa perfecta. Sonreí, asentí y participé en la conversación cuando se me indicó. Sorprendentemente, el señor Watanabe y yo conectamos de verdad al hablar de Caravaggio. Por un momento, olvidé mi papel y me dejé llevar por la pasión del arte. Al final de la velada, cuando el señor Watanabe se despidió, le dijo a Leonardo, su esposa es una joya, Valcárcel. Culta y encantadora. Tiene usted mucha suerte. En el coche de vuelta al ático, esperaba un comentario sarcástico de Leonardo. En cambio, se mantuvo en un silencio tenso durante varios minutos. Finalmente, habló, su voz extrañamente neutra. No lo hiciste mal. Fue lo más parecido a un cumplido que había recibido de él. No supe qué responder. ¿De verdad pintas?, preguntó de repente. Estudié Bellas Artes. Tenía un pequeño estudio, mi voz se apagó. ¿Y por qué lo dejaste? Mi padre, la empresa empezó a ir mal. Tuve que conseguir un trabajo para ayudar. Silencio de nuevo. Cuando llegamos al edificio, antes de que pudiera salir, me detuvo. El sábado es la gala benéfica anual del Museo de Arte Contemporáneo. Es el evento más importante del año. Estará toda la ciudad, incluyendo la prensa. Y lo que es más importante, estará Franco Mendoza. El nombre me sonaba vagamente. Es mi mayor rival en los negocios, aclaró, y vi un destello de odio puro en sus ojos. Es un buitre que disfruta hurgando en las debilidades ajenas. No le des ninguna. Esa noche, tienes que ser perfecta. Deslumbrante. Intocable. ¿Entendido? Entendido, susurré. La noche de la gala, me sentí como una cenicienta a la inversa, una princesa de cuento de hadas con un corazón de ceniza. La estilista me había transformado. Llevaba un vestido de seda de color esmeralda que se ceñía a mi figura y dejaba mi espalda al descubierto, y un collar de diamantes que debía costar más que la casa de mis padres. Cuando estuve lista, bajé al salón donde Leonardo me esperaba. Iba vestido con un smoking negro impecable. Estaba increíblemente guapo, tanto que me dolió el corazón. Me miró de arriba abajo, lentamente, y por primera vez, su mirada no fue crítica, sino apreciativa. Bien, dijo simplemente, pero había una nueva intensidad en su voz. Nadie podrá quitarte los ojos de encima. Su mano se posó en la parte baja de mi espalda para guiarme hacia la puerta, y el calor de su palma a través de la fina seda del vestido me quemó la piel. En el museo, las luces de los flashes nos cegaron. Leonardo sonreía a las cámaras, su brazo posesivamente alrededor de mi cintura, apretándome contra su costado. Para el mundo, éramos la pareja perfecta, el magnate poderoso y su bella y joven esposa. Pero yo sentía el abismo helado que nos separaba. Una vez dentro, me abandonó. Se sumergió en un mar de trajes caros y sonrisas de negocios, dejándome sola en medio de la multitud. Me sentí perdida, una impostora en un mundo que no era el mío. Cogí una copa de champán y me refugié cerca de una gran escultura, intentando parecer invisible. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre se acercaba a mí, sorteando los grupos de gente con una sonrisa fácil en los labios. Era alto, de cabello oscuro y ojos de un color miel que irradiaban calidez.
Su smoking, a diferencia del de Leonardo, parecía menos una armadura y más una segunda piel. Sola y pensativa en la fiesta del año, dijo con una voz aterciopelada y un ligero acento que no supe identificar. Eso es casi un pecado. Sonreí a mi pesar. Solo estoy, admirando el arte, mentí. Claro, dijo él, y sus ojos brillaron con diversión. Aunque sospecho que la obra de arte más interesante de esta sala eres tú. Soy Franco Mendoza. El nombre me golpeó como un latigazo. El rival. El buitre. Tragué saliva, recordando la advertencia de Leonardo. No se supone que deberías estar, conspirando al otro lado de la sala, me atreví a decir. Franco se rió, una risa genuina y contagiosa. Me declaras culpable sin pruebas. Prefiero conspirar aquí, en compañía mucho más agradable. Y no me has dicho tu nombre. Isabel, dije simplemente, omitiendo el Valcárcel. ¿Solo Isabel?, preguntó, arqueando una ceja. Como una reina. Me gusta. A diferencia de Leonardo, Franco me miraba a los ojos. Me hacía preguntas sobre mí, sobre mis gustos, sobre mis sueños. Se mostró fascinado cuando le hablé de mi amor por la pintura, escuchando con una atención que me desarmó por completo. Me hizo reír, algo que no había hecho en semanas. Por unos minutos, olvidé quién era, dónde estaba y a quién pertenecía. Me sentí como Isabel Morales de nuevo, una mujer, no un contrato. Mientras reíamos por una de sus anécdotas, posó su mano sobre la mía, que descansaba en la barandilla. Su toque fue suave y respetuoso, pero envió una oleada de calor a través de mí. Fue un gesto simple de conexión humana, algo que anhelaba desesperadamente. Y fue ese gesto el que lo cambió todo. Al otro lado del salón, Leonardo había estado observando. Lo supe antes incluso de verlo, sentí un frío repentino en la nuca, la sensación de ser observada por un depredador. Cuando mis ojos buscaron los suyos, me quedé helada. La indiferencia había desaparecido de su rostro. En su lugar había una furia volcánica, una oscuridad tan intensa que me cortó la respiración. Su mandíbula estaba apretada con tanta fuerza que me sorprendió que no rompiera sus dientes, y sus nudillos estaban blancos alrededor de la copa que sostenía. No estaba viendo una simple conversación. Estaba viendo a su némesis, Franco Mendoza, tocando a su esposa, haciéndola sonreír. Estaba viendo a su propiedad siendo codiciada por otro. Y algo en él se quebró. Se movió. Cruzó el salón con zancadas largas y decididas, su presencia abriéndose paso entre la gente como un barco rompehielos. Cada paso resonaba como un trueno en mis oídos. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía violenta. Franco notó el cambio en mi expresión y se giró justo cuando Leonardo llegó a nuestro lado. Franco, la voz de Leonardo era seda y veneno. Veo que ya conociste a mi esposa. El énfasis en la palabra mi fue como una marca de hierro al rojo vivo. Me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi piel con una fuerza que me hizo jadear. Su sonrisa hacia Franco era una mueca aterradora. Franco no se inmutó. Leonardo. Presentándote tarde, como siempre. Tu esposa es una delicia. Tenéis mucho en común, como el amor por la pintura. Aunque sospecho que Isabel aprecia la belleza real, no solo la que puede comprarse y venderse. El dardo fue directo y certero. El agarre de Leonardo se intensificó. Isabel y yo tenemos asuntos privados que atender, dijo Leonardo, ignorando la puya. Si nos disculpas. No esperó respuesta. Me arrastró lejos de allí, abriéndose paso entre los invitados atónitos. Su fuerza era abrumadora. Me llevó a un balcón aislado, lejos de las miradas curiosas. Una vez que la puerta de cristal se cerró a nuestras espaldas, me soltó, empujándome contra la barandilla de piedra. Se quedó frente a mí, jadeando ligeramente, sus ojos grises eran ahora pozas de fuego líquido. ¿Qué demonios crees que estabas haciendo?, rugió, su voz un eco contenido de rabia. Estaba hablando, grité, frotándome el brazo adolorido. Algo que tú nunca haces conmigo. ¿Hablando? ¿O te estabas ofreciendo como el postre a mi peor enemigo?
Te estabas riendo de sus estúpidos chistes, dejándole tocarte. Te vi. Su furia era irracional, desproporcionada. Era la furia de un hombre traicionado, pero no teníamos nada que traicionar. Tú me dejaste sola. Me tratas como un mueble, le espeté, las lágrimas de rabia y frustración quemando mis ojos. Franco fue, amable. Amable, se rió, una risa áspera y sin alegría. Él no es amable. Él quiere lo que es mío. Y tú, Isabel, eres mía. Lo dice el contrato que firmaste con tu propio nombre. Se abalanzó sobre mí, aprisionándome contra la barandilla fría. Sus manos se posaron a ambos lados de mi cintura, su cuerpo presionando contra el mío. El calor de su ira era un horno. Su rostro se acercó al mío hasta que nuestros alientos se mezclaron. No olvides nunca quién te compró. Tu cuerpo, tus sonrisas, todo en ti me pertenece, siseó, sus ojos fijos en mis labios. Y no voy a permitir que ese imbécil ni nadie más ponga sus sucias manos en mi propiedad. ¿Queda claro? Estaba temblando, atrapada entre el miedo a su ira y una respuesta extraña y oscura a su posesividad. Verlo así, consumido por unos celos que no tenía derecho a sentir, era aterrador y, en una parte retorcida de mi ser, extrañamente embriagador. Era la primera vez que me miraba como si le importara, aunque fuera por las razones equivocadas. Negué con la cabeza, desafiante. No te pertenezco. Nunca lo haré. Su mirada se oscureció aún más. Una de sus manos subió desde mi cintura hasta mi nuca, sus dedos enredándose en mi cabello, forzándome a mirarlo. Estás equivocada, susurró, su voz ahora un ronquido bajo y peligroso que vibró a través de mí. Y voy a disfrutar cada segundo de este año demostrándotelo. Se inclinó, su boca a un suspiro de la mía. El mundo se desvaneció, dejando solo la furia ardiente en sus ojos, la presión de su cuerpo contra el mío y la certeza de que las reglas del juego acababan de cambiar para siempre. La indiferencia había muerto esa noche, y en su lugar había nacido un monstruo de ojos grises consumido por los celos. Y yo estaba atrapada en su guarida. Sus labios se estrellaron contra los míos sin una pizca de ternura. Fue un beso de furia, de posesión, un acto de branding para marcar su territorio. Sus manos, que aún me sujetaban contra la barandilla, se movieron, una para enredarse con más fuerza en mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás, la otra para aferrarse a mi cintura, aplastando mi cuerpo contra el suyo. La fuerza del impacto me robó el aliento. Fue un asalto, una invasión. Intenté luchar, empujarlo con mis manos en su pecho de acero, pero era como tratar de mover una montaña. Abrió mi boca con la suya, su lengua invadiendo, reclamando, probando cada rincón con una desesperación hambrienta que no tenía sentido. Era un beso castigador, brutal, y a pesar de cada fibra de mi ser que gritaba de indignación, una parte traicionera y profunda de mí respondió. El calor de su cuerpo se filtró a través de la fina seda de mi vestido, encendiendo un fuego que me recorrió las venas. La humillación se mezcló con un pulso oscuro y eléctrico, una respuesta vergonzosa a su cruda demostración de poder. Mi resistencia flaqueó por un instante, mis manos se relajaron sobre su pecho y él lo notó. Su asalto se suavizó, apenas un ápice. El beso cambió, la ira se transformó en algo más profundo, más hambriento. Sus labios se volvieron exigentes en lugar de castigadores, su lengua se movía ahora con una caricia ruda, seductora, y un gemido ahogado se escapó de mi garganta. Ese sonido pareció romper el hechizo. Se apartó de mí bruscamente, dejándome jadeando, con los labios hinchados y el corazón desbocado. Me miraba con una mezcla de triunfo y autodesprecio, sus ojos grises eran un torbellino de emociones contradictorias. ¿Entendiste ahora?, resolló, su voz más grave que nunca. No te acerques a él. No le hables. No lo mires. Tú eres mía hasta que este contrato termine. Y nadie, absolutamente nadie, juega con mis cosas. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, se ajustó el smoking como si nada hubiera pasado y volvió a entrar en la gala, dejándome sola en el balcón, temblando, no de frío, sino de la tormenta que acababa de desatarse dentro de mí. Me llevé los dedos a los labios, aún hormigueando por la fuerza de su beso.
Lo odiaba. Odiaba su arrogancia, su crueldad, su forma de tratarme como un objeto. Pero mi cuerpo, ese traidor, había reaccionado a él de una manera que me aterraba. El viaje de regreso al ático fue un tormento de silencio. Sentía el calor de su cuerpo a mi lado en el asiento trasero del coche, su presencia llenaba el espacio, haciéndolo casi irrespirable. Yo miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar como borrones, mientras él miraba al frente, su perfil tenso grabado contra la oscuridad. Sabía que me observaba de reojo, podía sentir su mirada quemándome la piel. Cuando llegamos al ático, salió del coche sin esperarme. Subí en el ascensor privado con el corazón en un puño. Al abrirse las puertas directamente en el salón, lo encontré de espaldas, sirviéndose un whisky en la barra. «Quítate ese vestido», ordenó sin volverse. Me quedé helada. «¿Qué?» «He dicho que te quites el vestido», repitió, girándose lentamente para enfrentarme. Sus ojos recorrieron mi cuerpo, deteniéndose en el escote de la espalda. «Es demasiado revelador. Demasiado tentador. De ahora en adelante, yo apruebo todo lo que te pones antes de salir de esta casa». «Estás loco», espeté. «Este es uno de los vestidos que tu estilista eligió para mí». «Pues la estilista está despedida», replicó con calma letal. Se acercó a mí, el vaso de whisky en la mano. «A partir de ahora, tu cuerpo es solo para mis ojos. Y no me provoques, Isabel, no después de esta noche». Dejó el vaso en una mesa y se acercó más, hasta que solo unos centímetros nos separaban. Extendió la mano y su pulgar rozó mi labio inferior, donde probablemente la fuerza de su beso había dejado una marca. «No vuelvas a dejar que un hombre te haga reír de esa manera. Tus sonrisas también me pertenecen. Están en el contrato». La absurdidad de sus palabras me dio un extraño coraje. El contrato no dice nada sobre mis sonrisas. Ni sobre mis pensamientos. Ni sobre mi corazón. Esas cosas son mías y nunca serán tuyas. Su rostro se endureció. Su mano, que había estado acariciando mi labio, se movió para agarrar mi barbilla, su agarre firme pero no doloroso. «Ya veremos», susurró. «Tienes un año para demostrarme que estoy equivocado. Un año entero bajo mi techo, en mi cama». «Yo no duermo en tu cama», protesté. Una sonrisa lenta y depredadora se dibujó en sus labios. «¿Aún no? ¡Qué despiste el mío! Tendremos que corregir ese detalle logístico». Soltó mi barbilla y se dio la vuelta. «Ahora ve a tu habitación. Y deshazte de ese vestido». Me retiré, con el pulso acelerado, sintiéndome como si hubiera escapado por poco de las fauces de un león. Aquella noche, en la seguridad de mi habitación, me miré en el espejo. Mis labios estaban ligeramente hinchados, mis ojos brillantes por las lágrimas no derramadas y la ira. Era la esposa de Leonardo Valcárcel, pero esa noche, por primera vez, sentí que era su prisionera. A la mañana siguiente, me desperté con un nuevo y opresivo conjunto de reglas. Un correo electrónico de su asistente detallaba mi nuevo horario, que incluía la anulación de mis clases de arte y cualquier actividad fuera del ático que no estuviera directamente supervisada o aprobada por él. Era un arresto domiciliario de lujo. Durante el desayuno, que ahora tomábamos juntos en un silencio tenso, él deslizó un joyero de terciopelo por la mesa. Lo abrí con recelo. Dentro había un teléfono nuevo. «Tu viejo teléfono ya no funciona», dijo, sin levantar la vista de su tableta. «Este es el tuyo ahora. Todos los contactos que necesitas ya están programados. Mi número, el de mi chofer, el de mi asistente. Nadie más». Era un grillete electrónico. Estaba aislándome del mundo. «Leonardo, esto es demasiado», dije, mi voz temblando de rabia. Él levantó la vista, sus ojos grises como el hielo. «Es lo necesario. No quiero más incidentes como el de anoche. Tu lealtad, aunque sea comprada, debe ser exclusivamente mía. Piensa en tu padre, Isabel. El bienestar de tu familia depende de tu buen comportamiento». La mención de mi padre me desarmó, como siempre. Asentí en silencio, odiándolo más que nunca.
La primera semana bajo el nuevo régimen fue una tortura. Él trabajaba desde su despacho en casa más a menudo, su presencia una sombra constante. Me sentía observada en cada momento. Si leía en el salón, él aparecía con la excusa de buscar un libro. Si intentaba pintar en un pequeño rincón que había improvisado como estudio, él entraba a admirar el progreso, de pie demasiado cerca, su aliento en mi nuca mientras yo intentaba concentrarme. Sus comentarios se habían vuelto más personales, más íntimos y cortantes. ¿Sabes? El verde te queda bien, resalta esa mirada desafiante que pones cuando quieres llevarme la contraria. Es excitante, me dijo una tarde, mientras yo llevaba un simple jersey verde. Otra vez, mientras pasaba a su lado en el pasillo, me detuvo, cogiendo una hebra de mi pelo. Huele a flores. Me gusta, susurró, para luego añadir con crueldad, aunque prefiero el olor a miedo. Te sienta mejor. Cada interacción era un juego mental, diseñado para desequilibrarme, para recordarme que él tenía el control. Un día, a mediodía, sonó el timbre. Una de las empleadas de la casa recibió un enorme ramo de flores. Eran lirios blancos, mis favoritos. La empleada me los trajo al salón donde estaba intentando leer. Mi corazón dio un vuelco. No eran de Leonardo, él no era hombre de gestos románticos. En la tarjeta, con una caligrafía elegante, ponía, para la reina sin corona. Espero que haya sobrevivido a la furia del dragón. Me encantaría continuar nuestra conversación sobre arte. F. Franco. Mi sangre se heló. Antes de que pudiera esconder el ramo o la tarjeta, Leonardo entró en el salón. Vio las flores en mis manos, luego la tarjeta. Se movió con una velocidad aterradora, arrancándome la tarjeta de la mano antes de que pudiera reaccionar. La leyó, su rostro transformándose en una máscara de furia negra. Reina sin corona, siseó, arrugando la tarjeta en su puño. El muy imbécil se atreve a enviar flores a mi casa, a mi esposa. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo sabe dónde vivimos?, pregunté, genuinamente asustada. Porque lo ha investigado, rugió. Porque está tratando de meterse en tu cabeza y, por lo que veo, lo está consiguiendo. Agarró el jarrón con las flores y lo arrojó contra la chimenea de mármol. El cristal se hizo añicos, el agua y las flores destrozadas esparciéndose por el suelo. El estruendo resonó en la habitación silenciosa. Me quedé paralizada por el shock. Te lo advertí, gritó, acercándose a mí. Te dije que te mantuvieras alejada de él. Y ahora lo invitas a nuestro hogar con tus sonrisas y tus estúpidos coqueteos. Yo no he hecho nada, le grité, encontrando mi voz. Él envió las flores. Yo no le di la dirección ni nada. Pero lo estabas pensando, me acusó, sus ojos encendidos. Me agarró por los hombros. Admítelo. Disfrutaste de su atención. Te hizo sentir deseada, ¿verdad? Porque yo no te doy lo que necesitas. Su cercanía era sofocante, su ira era palpable, pero bajo la furia, escuché una nota de dolor. ¿Inseguridad? Era tan extraña en el que me desconcertó. Suéltame, Leonardo, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Me estás lastimando. Él pareció darse cuenta de la fuerza con la que me sujetaba y aflojó ligeramente el agarre, aunque no me soltó. Dime la verdad, Isabel. ¿Te sientes atraída por él? La pregunta me descolocó. Miré sus ojos tormentosos y vi algo más allá de los celos. Vi una vulnerabilidad que nunca había sospechado que existiera. Decidí arriesgarme. Él fue amable, dije en voz baja. Me escuchó. Me hizo sentir como una persona, no como una propiedad. El golpe dio en el blanco. Pude ver el dolor en sus ojos antes de que lo ocultara de nuevo bajo una capa de hielo. Me soltó como si le quemara. Ya veo, dijo con frialdad. Necesitas que te recuerde cuál es tu lugar. Esa noche, insistió en que cenáramos juntos, pero no en la mesa del comedor. Hizo que la sirvieran en la mesita baja del salón, obligándome a sentarme cerca de él en el sofá. La tensión era asfixiante. A mitad de la cena, dejó su copa y se giró hacia mí.
Quiero saber todo sobre ti, dijo de repente. Disculpa. Todo. Tus sueños, tus miedos, tus artistas favoritos, tu primer beso. Todo lo que le contarías a un amigo, pronunció la palabra con desdén. Quiero conocer a la mujer cuyo nombre llevo en mi anillo. Era un interrogatorio, no una conversación. Le respondí con monosílabos al principio, pero él insistió, haciendo preguntas cada vez más incisivas. Al final, agotada, empecé a hablar, a contarle retazos de mi vida antes de él. Él escuchaba en silencio, con una intensidad que me inquietaba. Cuando terminé, me miró fijamente. Ahora lo sé todo, susurró. Así que si alguna vez Mendoza te pregunta algo, la respuesta ya la sabré yo primero. No hay nada de ti que él pueda descubrir que yo no conozca ya. Fue el acto más retorcido de posesión que jamás había experimentado. No quería conocerme, quería poseer mi historia. Me sentía violada de una manera que no tenía nada que ver con lo físico. La opresión se volvió insoportable. Necesitaba aire, necesitaba ver un rostro amigo. Sabía que no podía usar el teléfono que Leonardo me había dado. Usando un viejo portátil que había logrado conservar, me conecté a una red wifi pública de un vecino y le escribí un correo a mi mejor amiga, Clara. Le expliqué una versión muy edulcorada de mi situación, diciéndole que me sentía sola y que necesitaba verla. Acordamos encontrarnos al día siguiente en una pequeña cafetería cerca de su trabajo, durante la hora del almuerzo, un momento en que sabía que Leonardo estaría en una reunión importante fuera de casa. Escapar del ático fue una operación militar. Le dije al chofer, un hombre leal a Leonardo, que necesitaba ir a una farmacia específica al otro lado de la ciudad. Una vez allí, le dije que tardaría, que me esperara, y salí por la puerta trasera. Corrí las 3 manzanas hasta la cafetería, sintiéndome como una fugitiva. Ver a Clara fue como beber agua después de días en el desierto. Me abrazó con fuerza. Dios mío, Isa, ¿qué te pasa? Estás pálida y delgadísima, dijo, preocupada. Le conté todo, esta vez sin filtros, el contrato, las humillaciones, los celos, la vigilancia constante. Clara me escuchó con horror en los ojos. Es un monstruo, sentenció. Tienes que salir de ahí. Denunciarlo. No puedo, Clara. Mi familia, lo perderían todo. Tengo que aguantar 1 año. 1 año es una eternidad con un psicópata así. ¿Y ese otro hombre, Franco? No sé. Fue amable, pero ahora Leonardo está obsesionado con él. Cada vez que respiro, piensa que es por Franco. Pues quizá deberías darle una razón para estarlo, sugirió Clara con picardía. Si de todos modos te va a castigar, al menos que sea por algo que disfrutes. Clara. No puedo. Sería peligroso. Más peligroso es dejar que ese hombre te apague, Isa. Te conozco. Eres fuego y pasión. No dejes que te convierta en cenizas. La conversación con Clara me dio fuerzas. Me recordó quién era yo antes de ser la señora Valcárcel. De camino de vuelta a la farmacia, decidí hacer una pequeña parada. Había una galería de arte en esa calle que siempre había querido visitar. Solo serían 10 minutos. Necesitaba rodearme de belleza, de algo que me recordara que el mundo era más grande que mi jaula de oro. Entré en el espacio silencioso y luminoso. El arte en las paredes era un bálsamo para mi alma herida. Estaba tan absorta contemplando un lienzo abstracto lleno de colores vibrantes que no oía a la persona que se detuvo a mi lado. Veo que nuestros gustos artísticos coinciden. Me giré de golpe. Era Franco Mendoza. Mi corazón se detuvo. Parecía sorprendido y encantado de verme. ¿Isabel? ¡Qué increíble coincidencia! Franco. Yo, solo estaba de paso, tartamudeé, mirando nerviosamente hacia la puerta. ¿El dragón te ha dejado salir de la cueva?, preguntó en voz baja, con una sonrisa comprensiva. Algo así, admití. Charlamos durante unos minutos. De nuevo, fue fácil y natural. Me habló del artista, de su pasión por coleccionar arte emergente. No hubo coqueteo, solo una conexión genuina.
Escucha, Isabel, dijo, su tono volviéndose serio. Sé que tu situación es complicada. No quiero causarte más problemas, pero si alguna vez necesitas ayuda, si necesitas a alguien con quien hablar o una vía de escape, aquí tienes mi tarjeta personal. Llama a cualquier hora. Hablo en serio. Me ofreció una simple tarjeta de visita blanca. Dudé. Tomarla era cruzar una línea. No tomarla era cerrar una posible puerta de escape. La tomé. Gracias, Franco. Justo en ese momento, su teléfono sonó. Se disculpó y se apartó para contestar. Yo aproveché la oportunidad para escabullirme de la galería, con la tarjeta que mandóme en el bolsillo y el corazón a 1000 por hora. Regresé a la farmacia, me subí al coche y el chofer me llevó de vuelta al ático sin hacer preguntas. Me sentía culpable y aterrada, pero también había una pequeña chispa de rebelión encendida en mi interior. Cuando llegué, Leonardo no estaba. Suspiré de alivio y me fui a mi habitación para esconder la tarjeta de Franco. La metí en el forro de un viejo bolso que nunca usaba. Esa noche, Leonardo llegó tarde. Estaba extrañamente silencioso durante la cena. No me hizo preguntas, apenas me miró. Su calma era más aterradora que su ira. Después de cenar, cuando me retiraba a mi habitación, me llamó. Isabel, ven a mi despacho. Tenemos que hablar. Mi estómago se encogió. Lo seguí al imponente despacho, un santuario de cuero oscuro y madera. Se sentó detrás de su enorme escritorio y me señaló la silla de enfrente. Me senté, sintiéndome como una acusada en un juicio. Se quedó mirándome en silencio durante lo que pareció una eternidad, sus dedos tamborileando sobre la superficie pulida. Finalmente, habló. Bonito día en la ciudad, ¿verdad?, dijo con una voz suave y peligrosa. ¿Qué tal la galería de arte en la calle Belgrano? ¿Te gustó la exposición? Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Se me heló la sangre. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Él sonrió, una sonrisa desprovista de toda calidez. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una serie de fotografías. Las deslizó sobre la mesa hacia mí. Eran fotos mías y de Franco en la galería. Hablando. Sonriendo. Y una, la peor de todas, una foto clara de mí aceptando su tarjeta de visita. ¿Me estás espiando? Pusiste a alguien a seguirme, susurré, horrorizada. Yo lo llamo proteger mi inversión, replicó. Parece que no puedo confiar en que te comportes. ¿Qué te ofreció, Isabel? ¿Dinero? ¿Una vida lejos de mí? Dime, ¿cuál es tu precio? Porque puedo duplicarlo. O puedo arruinarlo a él y a tu familia tan completamente que desearás no haber nacido. Se levantó y rodeó el escritorio, plantándose frente a mí. Me encogí en la silla. No pasó nada, dije con un hilo de voz. Fue una coincidencia. No creo en las coincidencias, gritó, golpeando la mesa con la palma de la mano. El ruido me hizo saltar. Se inclinó sobre mí, su rostro a centímetros del mío. Me has desobedecido. Me has humillado. Te has reunido con mi enemigo a mis espaldas. Leonardo, por favor, empecé a suplicar. No. Se acabaron las súplicas. Se acabaron las advertencias. Me agarró del brazo y me levantó de la silla con brusquedad. Me arrastró fuera del despacho y por el pasillo. Suéltame. ¿A dónde me llevas? No respondió. Abrió la puerta de su dormitorio principal, un espacio vasto y masculino en tonos de gris y negro. Me arrojó dentro, y tropecé, cayendo sobre la lujosa alfombra. Se detuvo en la puerta y me miró con una mirada que nunca antes había visto, una mezcla de dolor, rabia y una determinación escalofriante. Dijiste que no dormías en mi cama, dijo con una voz gutural. Dije que corregiríamos ese detalle logístico. A partir de esta noche, duermes aquí. Conmigo. Donde pueda vigilarte. Donde pueda recordarte a cada minuto del día y de la noche a quién perteneces. Cerró la puerta con un clic que resonó como el cerrojo de una celda. Me había quitado mi espacio, mi último refugio.
Estaba atrapada en la guarida de la bestia, y por la mirada en sus ojos, supe que la noche apenas acababa de empezar. Unos días después, como si nada hubiera pasado, Leonardo anunció que iríamos a cenar a casa de su madre. La idea me llenó de pánico. Ya me había hablado de ella, Elvira Valcárcel, una matriarca de hielo que consideraba a cualquier mujer indigna del apellido de su hijo. Al parecer, la mujer insistía en conocer a la novia improvisada de su hijo. Leonardo me eligió el vestido personalmente. Un modelo negro, elegante, de cuello alto y manga larga. Quiero que parezca sofisticada e inaccesible, me instruyó, ajustándome un collar de perlas. Su mano se demoró en mi cuello, sus dedos rozando mi piel. Y quiero que recuerdes que eres una Valcárcel esta noche. Actúa como tal. La mansión Valcárcel era un mausoleo opulento. Elvira era exactamente como la había imaginado, alta, delgada, con un peinado perfecto y ojos tan grises y fríos como los de su hijo. Me inspeccionó de arriba a abajo con una apenas disimulada expresión de desdén. Así que esta es la chica, dijo, dirigiéndose a Leonardo como si yo no estuviera allí. La que sacó a tu padre de apuros. Madre, te presento a mi esposa, Isabel, la corrigió Leonardo, su tono era tenso. Su mano se posó en mi espalda baja, un gesto que pretendía ser de apoyo pero que se sentía como una marca de propiedad. La cena fue una ejecución lenta y dolorosa. Elvira me sometió a un interrogatorio velado, con preguntas sobre mi familia, mi educación y mis ambiciones, todas ellas diseñadas para hacerme sentir inferior. ¿Bellas artes? ¡Qué carrera tan pintoresca! Supongo que no tenías la intención de trabajar de verdad, comentó con una sonrisita condescendiente. Apreté los puños bajo la mesa, luchando por mantener la compostura. Leonardo permanecía en silencio, observando el intercambio como si fuera un partido de tenis. Me sentía abandonada, lanzada a los lobos. El golpe de gracia llegó con el postre. Me enteré de la situación financiera de tu padre, querida, dijo Elvira, dándole un sorbo a su vino. Qué valiente por tu parte hacer un sacrificio tan grande por tu familia. Algunas lo llamarían una venta, claro, pero supongo que el amor filial tiene muchas formas. Dime, ¿cuál fue el precio final de tu lealtad? Las lágrimas picaron en mis ojos. La humillación era tan pública, tan cruel. Estaba a punto de romperme, de levantarme y salir corriendo, cuando ocurrió algo inesperado. Suficiente, madre, dijo Leonardo. Su voz era tranquila, pero contenía un filo de acero que hizo que Elvira se callara al instante. Él me miró y luego se dirigió a su madre. Isabel es mi esposa. La he elegido yo. Cualquier falta de respeto hacia ella es una falta de respeto hacia mí. Y no lo voy a tolerar. Ella es la señora de mi casa y la futura madre de mis hijos, y la tratarás con el respeto que su posición merece. Elvira se quedó boquiabierta. Yo estaba en shock. ¿Futura madre de sus hijos? ¿Respeto? ¿De qué estaba hablando? Su mano se movió de mi espalda a mi mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los míos. Su agarre era fuerte, posesivo, un mensaje claro para su madre. Así que te sugiero que te disculpes con ella, concluyó Leonardo. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Elvira lo fulminó con la mirada, pero había miedo en sus ojos. Finalmente, se volvió hacia mí, su rostro contraído en una mueca de desagrado. Te pido disculpas. Isabel, si mis palabras te han ofendido. Era la disculpa menos sincera del mundo, pero la había conseguido. Leonardo la había defendido. No por afecto, lo sabía. La había defendido como defendería cualquier otra de sus posesiones valiosas. Pero lo había hecho. En el coche de vuelta a casa, no hablamos. Yo miraba por la ventana, completamente confundida. Cuando llegamos a su habitación, la que ahora compartíamos, me giré para enfrentarlo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me defendiste? Él se quitó la corbata, sus movimientos lentos y deliberados. No me miró. Nadie humilla a mi esposa excepto yo, dijo con frialdad. Nadie menosprecia lo que es mío. Esa mujer es mi madre, pero tú eres mi esposa. Hay una jerarquía.
¿Y lo de la futura madre de tus hijos? ¿Qué fue eso?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él finalmente me miró. Una expresión extraña cruzó su rostro. Se acercó y ahuecó mi cara con sus manos. Su tacto, por primera vez, no era amenazante. Era casi gentil. Este contrato es por 1 año, dijo en voz baja. Pero 1 año es mucho tiempo, Isabel. Pueden pasar muchas cosas. Y un Valcárcel necesita un heredero. Sus pulgares acariciaron mis mejillas, sus ojos grises buscando algo en los míos. Mi corazón latía desbocado, atrapado entre el terror y una nueva y peligrosa clase de esperanza. Estaba empezando a ver las grietas en la armadura del monstruo, y me aterraba descubrir al hombre que se escondía debajo. Aquella noche marcó un punto de inflexión. Dormir en la misma cama que Leonardo se convirtió en una tortura íntima y silenciosa. El inmenso colchón parecía un campo de batalla en el que ambos fingíamos indiferencia. Él se mantenía rígidamente en su lado, yo en el mío, creando una frontera invisible de sábanas y orgullo. Pero la conciencia de su cuerpo tan cerca, el sonido de su respiración profunda en la oscuridad, era una constante. A veces, en sueños, me giraba y mi mano rozaba su espalda, sintiendo la calidez y la dureza de sus músculos bajo la tela de su pijama, y me despertaba de golpe, con el corazón en un puño, retrocediendo hacia mi borde helado. Él nunca se movía, pero a veces, justo antes del amanecer, abría los ojos y lo encontraba observándome, su mirada indescifrable en la penumbra. No había ira en esos momentos, sino una curiosidad intensa, casi clínica, que me desnudaba más que cualquier toque. Después de la defensa frente a su madre, su comportamiento cambió de forma sutil. Las órdenes brutales se transformaron en sugerencias con un filo de acero. La vigilancia continuaba, pero a veces me permitía pequeñas libertades, como elegir el menú de la cena o visitar el invernadero del ático, un paraíso de cristal lleno de orquídeas que se convirtió en mi único refugio. Era como si, al defenderme, hubiera reforzado su propio sentido de propiedad sobre mí, y ahora, en lugar de romper su juguete, se dedicaba a pulirlo. Una tarde, me encontraba en el invernadero, cuidando de una delicada orquídea fantasma, cuando él entró. Me sobresalté, acostumbrada a que ese fuera mi espacio. Se quedó de pie en la entrada, observándome en silencio. Llevaba una camisa blanca remangada, sin corbata, y parecía menos el seo despiadado y más, un hombre. Es la favorita de mi abuela, dijo, refiriéndose a la flor. Creía que había muerto después de que ella falleciera. Solo necesitaba un poco de cuidado, respondí en voz baja, sin mirarlo. A veces, las cosas más hermosas solo necesitan la atención adecuada para volver a florecer. El silencio que siguió fue pesado, lleno de significados no dichos. Sentí sus pasos acercándose por detrás. Se detuvo justo a mi espalda. Su cercanía me puso la piel de gallina. Esperaba una orden, un comentario sarcástico. En cambio, su mano se extendió, no para tocarme a mí, sino la flor que yo sostenía. Sus dedos rozaron los míos sobre el pétalo blanco. Fue un contacto fugaz, accidental, pero envió una descarga eléctrica a través de mí. Retiré mi mano como si me hubiera quemado. Enséñame, dijo su voz, un murmullo grave junto a mi oído. ¿Qué? Enséñame a cuidarlas. Muéstrame qué hacer. Me quedé atónita. Le expliqué torpemente cómo regar la orquídea, la importancia de la luz y la humedad. Él escuchaba con una concentración total, sus ojos grises fijos en mis manos mientras trabajaba. Era la primera vez que compartíamos una actividad que no estaba manchada por nuestro contrato o su rabia. Era casi normal. Lo haces con naturalidad, comentó. Tienes manos de artista. Las tenía, corregí con amargura. Ahora tengo manos de prisionera. Se tensó a mi lado. Una prisionera con acceso a un fondo fiduciario ilimitado y a un guardarropa de alta costura. No te compadezcas, Isabel. No te sienta bien. El momento de paz se había roto. Me volví para enfrentarlo. El dinero no compra la libertad, Leonardo. Deberías saberlo, tú que compras y vendes todo, incluso personas. Sus ojos se oscurecieron.
Ten cuidado. La jaula podrá ser de oro, pero sigue teniendo barrotes muy resistentes. Me dejó sola en el invernadero, el aroma de las flores de repente se sentía sofocante. La calma era una ilusión. Siempre sería una ilusión. Un par de semanas más tarde, Leonardo me informó de que celebraríamos una pequeña cena en el ático. Solo para 4, anunció. Nosotros 2, y los Thompson. David Thompson es un inversor clave en un proyecto de expansión en Asia. Su voto en la junta es crucial. Su esposa, Charlotte, es intensa. Necesito que la mantengas entretenida mientras yo cierro el trato con David. La noche de la cena, me vestí con un elegante vestido de cóctel azul marino, elegido por él, por supuesto. Charlotte Thompson era tal y como Leonardo la había descrito, ruidosa, curiosa y adicta al cotilleo. Me bombardeó con preguntas sobre cómo nos habíamos conocido Leonardo y yo, cuánto tiempo llevábamos juntos, dónde había sido la propuesta. Mentí con la práctica que había adquirido, tejiendo un cuento de hadas de un romance vertiginoso, mientras sentía la mirada de Leonardo sobre mí, aprobando cada palabra. David, por otro lado, era un hombre tranquilo y observador. Después de la cena, los hombres se retiraron al despacho para hablar de negocios, dejándome a solas con Charlotte. Ella, ya en su cuarta copa de vino, se inclinó hacia mí con aire conspirador. ¿Sabes? A David no le gusta Leonardo, soltó de repente. Me quedé sorprendida por su franqueza. Le parece un tiburón, un hombre sin escrúpulos. Dice que haría cualquier cosa por un trato. Sonreí débilmente. Los negocios son un mundo competitivo. Oh, cariño, no me refiero solo a los negocios, dijo, dándome una palmadita en la mano. He oído historias sobre cómo trata a sus rivales y a las mujeres. Dicen que es despiadado. Por eso David dudaba tanto. No le gusta hacer negocios con hombres que no tienen corazón. Pero, se inclinó aún más, verlo contigo esta noche, la forma en que te mira cuando cree que nadie se da cuenta, ha cambiado de opinión. Le dijo en el baño que un hombre que puede amar así a una mujer no puede ser del todo malo. Sus palabras me golpearon. ¿La forma en que me miraba? ¿Leonardo fingiendo amor para cerrar un trato? Era el nivel más alto de manipulación, y yo era su peón principal. Sentí una náusea profunda. ¿Y qué crees tú?, le pregunté, mi voz temblando ligeramente. Oh, yo creo que eres su ancla, dijo con una sonrisa ebria. Se nota que te adora. Te tiene en un pedestal. Un hombre como Leonardo necesita una buena mujer que le impida convertirse en un monstruo. Y tú, querida, pareces perfecta para el papel. Me fui a la cama esa noche con las palabras de Charlotte resonando en mi cabeza. El ancla. La buena mujer. El peón. Leonardo se deslizó en la cama horas más tarde, oliendo a whisky y a victoria. Podía sentir la euforia emanando de él. Thompson ha firmado, dijo en la oscuridad. Le has encantado. A ambos. Has cumplido tu función a la perfección. No respondí. Me hice un ovillo en mi lado de la cama, dándole la espalda. ¿Qué pasa?, preguntó, su tono perdiendo el filo de la celebración. Deberías estar contenta. Otro trato exitoso significa otro mes de estabilidad para la empresa de tu padre. ¿Era todo un teatro, Leonardo? La forma en que me miras, le espeté, girándome para enfrentarlo en la oscuridad. ¿Todo era parte de tu estrategia para convencer a David Thompson de que tienes corazón? Pude sentir su cuerpo tensarse. No respondió de inmediato. ¿Te lo ha dicho Charlotte?, preguntó finalmente, su voz desprovista de emoción. Sí. Charlotte habla demasiado, dijo con frialdad. Isabel, este es el mundo en el que vivimos. Todo es una transacción. Todo es una estrategia. Tú eres mi mejor estrategia. Hermosa, inteligente, la esposa perfecta que humaniza al monstruo. ¿No es ese el trato que firmaste? Firmé para ser tu esposa de cara al público, no tu marioneta en juegos emocionales para tus negocios, susurré, la garganta apretada. Es lo mismo, sentenció. Se acercó en la cama, su mano encontrando mi brazo en la oscuridad.
Su toque era extrañamente suave. Cumple tu parte del trato, Isabel. Es solo un año. Después, serás libre y rica. No lo compliques con sentimientos. Pero ya era tarde. Los sentimientos estaban ahí, una maraña tóxica de odio, resentimiento, miedo y, lo que era peor, una incipiente y vergonzosa curiosidad por el hombre que se escondía detrás del monstruo. El incidente me hizo encerrarme más en mí misma. Evitaba a Leonardo todo lo que podía, refugiándome en mis libros y en el invernadero. Necesitaba recuperar una parte de mí, algo que fuera solo mío. Recordé el viejo portátil. Una noche, mientras Leonardo estaba en una llamada de trabajo en su despacho, lo saqué. Había guardado mis viejos archivos de diseño gráfico y algunos de mis bocetos de pintura digitalizados. Empecé a jugar con ellos, a crear, y por primera vez en meses, sentí una chispa de la antigua Isabel. Creé una nueva cuenta de correo, una anónima, y empecé a buscar trabajo como diseñadora gráfica freelance en línea, bajo un seudónimo. Era una locura, un riesgo enorme, pero la idea de ganar mi propio dinero, de tener algo que no viniera de él, era embriagadora. Sorprendentemente, conseguí un pequeño encargo, diseñar el logo para una nueva panadería artesanal. Me pagaron una miseria, pero cuando vi la transferencia en una cuenta online que había creado, sentí una oleada de orgullo que ningún vestido de diseño me había dado jamás. Me obsesioné con mi trabajo secreto. Trabajaba por la noche, cuando él dormía, o durante las pocas horas que salía del ático. Me sentía viva, como si estuviera liderando una doble vida. Era mi pequeña rebelión. Un sábado por la tarde, mientras Leonardo estaba jugando al squash, decidí dar un paso más. El dueño de la panadería quería discutir algunos cambios en persona. Era en un barrio al otro lado de la ciudad, un lugar al que Leonardo nunca iría. Utilicé la misma excusa de la farmacia con el chofer, le pagué con algo del dinero que había ganado para que me esperara sin hacer preguntas. El encuentro fue un éxito. El dueño, un hombre amable llamado Carlos, quedó encantado con mis ideas. Mientras salía de la pequeña panadería, con una sonrisa genuina en el rostro por primera vez en mucho tiempo, choqué con alguien que salía de la tienda de al lado. Lo siento, dije, levantando la vista. Mi sonrisa se congeló. Era Franco Mendoza. Estaba tan sorprendido como yo. Isabel. El destino insiste en juntarnos en los lugares más inesperados, dijo, con su cálida sonrisa. Mi primer instinto fue huir. Pero luego miré a mi alrededor. Estábamos en una calle normal, con gente normal. No estábamos en una gala brillante bajo la mirada atenta de Leonardo. Aquí, por un momento, yo era solo una mujer. Franco. ¡Qué sorpresa!, logré decir. ¿Qué haces por aquí? Creía que tu territorio era el distrito financiero. Mi madre vive a 2 manzanas de aquí, explicó. Y me ha enviado a comprar su pan de centeno favorito. Una misión de vida o muerte, bromeó. ¿Y tú? Dudé por un segundo. Trabajo, dije con un orgullo que no pude ocultar. ¿Trabajo? Creía que Leonardo, empezó, pero se detuvo. Es, un proyecto personal. Diseño gráfico. Freelance, confesé. Sus ojos se iluminaron de admiración. Eso es fantástico, Isabel. Sabía que había una artista talentosa escondida ahí. Me encantaría ver tu trabajo alguna vez. Quizás, respondí, sintiendo un rubor en mis mejillas. La conversación fluyó. Me ofreció un café en un pequeño local de la esquina. Acepté. Hablamos durante casi una hora. No sobre Leonardo, no sobre negocios, sino sobre arte, sobre viajes, sobre sueños. Con él, me sentía como la persona que era antes de que mi vida se convirtiera en un contrato. Me sentí respetada, interesante, viva. Era peligroso, lo sabía. Cada risa, cada momento de conexión, era una traición a las reglas de mi carcelero. Pero no me importó. Lo necesitaba. Necesitaba recordar cómo se sentía ser libre. Tengo que irme, dije finalmente, mirando el reloj con pánico. ¿Todo bien?, preguntó, notando mi ansiedad.
Sí, es solo que, tengo que volver. Él asintió, su mirada llena de una compasión que me desarmó. Entiendo. Isabel, mi oferta sigue en pie. Siempre. Si las cosas se ponen demasiado difíciles, no tienes que aguantarlo sola. Sacó su cartera, no para darme una tarjeta, sino un bolígrafo. Cogió una servilleta y apuntó su número de teléfono personal. Llámame. Para lo que sea. Incluso si solo es para hablar de pan de centeno, dijo con una sonrisa. Tomé la servilleta, mis dedos temblando. Le di las gracias y me marché, corriendo casi hasta el coche. El viaje de vuelta fue una tortura. El papel de la servilleta en mi bolsillo se sentía como una bomba de relojería. Sabía que lo que había hecho era una locura. Había roto todas las reglas. No solo me había reunido con Franco, sino que lo había disfrutado. Tenía su número personal. Era una línea directa a un mundo fuera de Leonardo. Cuando llegué al ático, todo estaba en silencio. Supuse que Leonardo aún no había vuelto. Subí corriendo a mi habitación, la que antes era mía, para esconder la servilleta. Pero al abrir la puerta, mi corazón se detuvo. Leonardo estaba allí. De pie en medio de la habitación. No en su habitación, en la mía. La que ya casi no usaba. Sobre mi cama, extendido como un cadáver, estaba el viejo bolso donde había escondido la primera tarjeta de Franco. Abierto. Y la tarjeta no estaba. ¿Buscabas esto?, preguntó, su voz era tan tranquila que me heló la sangre. Levantó la mano. Entre sus dedos sostenía la pequeña tarjeta blanca de Franco Mendoza. O quizás, esto. Con su otra mano, levantó el papel de la servilleta. Tenía mi bolso en su mano. Me lo había quitado del coche. El chofer me había traicionado. Había revisado mis cosas. ¿Cómo te atreves?, susurré, sintiendo que el suelo se movía. ¿Cómo me atrevo yo?, se rió, una risa horrible y rota. Tú eres la que se burla de mí. La que se escapa para encontrarse con él, para aceptar su número. ¿No lo entiendes? Fue una coincidencia, grité. Estoy harta de tus celos y tu paranoia. No es paranoia si es verdad, rugió, y en un movimiento rápido, cruzó la habitación y me agarró del brazo. Y esta vez te aseguro que habrá consecuencias. Me arrastró fuera de la habitación y por el pasillo. Forcejeé, pero su agarre era de hierro. No me llevó a su despacho ni a nuestro dormitorio. Me llevó a la puerta principal del ático. La abrió y me empujó al pasillo exterior, junto a los ascensores. Iba vestida con la ropa con la que había salido, un simple pantalón y un jersey. No llevaba bolso, ni teléfono, ni llaves. Has roto el contrato, Isabel. La cláusula de lealtad, dijo, su rostro era una máscara de dolor y rabia. ¿Te gusta tanto la libertad? ¿Te gusta tanto ese mundo ahí fuera sin mí? Pues aquí la tienes. Leonardo, no, por favor, supliqué, el pánico apoderándose de mí. Disfruta de tu libertad, dijo, su voz quebrándose en la última palabra. Y cerró la puerta en mi cara. El sonido del cerrojo girando fue el más definitivo y aterrador que había oído en mi vida. Estaba sola. En pijama casi, sin dinero, sin teléfono. En el pasillo de un edificio de ultralujo donde no conocía a nadie. Expulsada. Abandonada. Él me había echado. Y por la mirada final en sus ojos, una de traición tan profunda que parecía haberle roto algo por dentro, supe que esta vez no había vuelta atrás. Era el fin. Los primeros minutos fueron de incredulidad. Me quedé parada frente a la imponente puerta de madera, esperando que se abriera, que fuera una de sus crueles lecciones. Pero el silencio era absoluto. Llamé al timbre, 1, 2, 10 veces. Golpeé la puerta con los puños, primero suavemente, luego con desesperación, gritando su nombre. Nada. El pánico se convirtió en una fría certeza. Estaba sola. Atrapada en el piso más alto de un rascacielos, descalza en el lujoso pero frío pasillo de mármol. El aire acondicionado era glacial contra mi piel expuesta. Me abracé a mí misma, temblando.
¿Qué podía hacer? ¿Bajar al vestíbulo y pedir ayuda? ¿Qué diría? Hola, soy la esposa del señor Valcárcel, pero me ha echado de casa. Me tratarían como a una loca, o peor, llamarían a Leonardo, quien sin duda les diría que me echaran a la calle. Mis padres, no podía llamarlos. La humillación sería insoportable, y solo empeoraría su ya precaria situación. Clara. Mi amiga. Pero no tenía cómo contactarla. De repente, recordé el pequeño trozo de papel arrugado que Leonardo había tirado al suelo del pasillo antes de cerrar la puerta. La servilleta. Me dejé caer de rodillas, buscándola frenéticamente. Allí estaba, cerca del rodapié. El número de Franco. Era mi única opción. Una cuerda de salvamento lanzada por el mismo hombre que había causado todo esto. La ironía era dolorosa. Tomé el ascensor de servicio, avergonzada de que me vieran. En el vestíbulo, me acerqué a un portero de aspecto amable. Con toda la dignidad que pude reunir, le expliqué que mi teléfono se había quedado sin batería y que necesitaba hacer una llamada urgente. El hombre, afortunadamente, se compadeció de mi aspecto y me prestó el teléfono de la recepción. Marqué el número, mis dedos temblorosos. Rezaba para que contestara, para que fuera real. Sí, su voz sonó al otro lado, clara y tranquila. Franco, soy yo, Isabel, mi voz se rompió. Isabel, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? Suenas. No estoy bien, le interrumpí, las lágrimas finalmente cayendo por mis mejillas. Él. Leonardo me ha echado. Estoy en la calle. No tengo nada. Hubo un segundo de silencio atónito en la línea. Luego, su voz se llenó de una determinación férrea. No te muevas de donde estás. Dime la dirección exacta. Voy a por ti. Le di la dirección y, 15 minutos después, un coche negro y elegante se detuvo frente al edificio. Franco salió del asiento del conductor y corrió hacia mí. Al verme allí, temblando y llorando en la acera, su rostro se endureció con una rabia que nunca había visto en él. Se quitó su chaqueta de cachemira y me la puso sobre los hombros. Su calor y su aroma a sándalo me envolvieron, un gesto de simple bondad que me hizo llorar aún más fuerte. Me abrió la puerta del coche como si fuera una reina, no una paria. ¿Estás herida?, fue lo primero que me preguntó una vez dentro. Negué con la cabeza. Solo mi orgullo, susurré. Condujo en silencio durante un rato, dándome espacio para calmarme. Me llevó a un elegante hotel boutique en una zona tranquila de la ciudad, un lugar donde nadie pensaría en buscarme. En la suite, pidió servicio de habitaciones y se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba, ropa cómoda del hotel, artículos de aseo, comida caliente. Actuó con una eficiencia y una amabilidad que me abrumaron. Mientras yo comía una sopa caliente, él se sentó frente a mí, su rostro serio. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Nadie te molestará, dijo. Mi gente se encargará de que tu estancia sea discreta. No sé cómo podré pagarte todo esto, Franco, empecé a decir. No hables de dinero, Isabel, me interrumpió suavemente. Considera esto una inversión. Una inversión en la libertad de una persona que la merece. ¿Por qué haces esto por mí?, le pregunté, mirándolo a los ojos. Porque desde la primera vez que te vi en esa gala, vi algo más que la esposa de Leonardo Valcárcel. Vi a una mujer inteligente y apasionada atrapada en una situación imposible. Y porque detesto a los matones. Y tu marido es el peor de todos. Pasamos las siguientes horas hablando. Le conté la historia completa, sin omitir los detalles humillantes. Él escuchó pacientemente, su expresión endureciéndose cada vez más. Él no te echó por celos, Isabel, dijo finalmente. Te echó porque tuvo miedo. Miedo de que te dieras cuenta de que tienes opciones. Miedo de perder el control sobre ti. Verte con una sonrisa genuina, logrando algo por ti misma, con otro hombre, fue demasiado para su ego. Aquella noche, por primera vez en meses, dormí en una cama sola. Era una cama de hotel, impersonal, pero me sentí más segura que en el lujoso dormitorio que compartía con mi marido.
Al día siguiente, Franco regresó con un abogado, un hombre de aspecto afable llamado señor Vélez. Isabel, no tienes que vivir así, dijo Franco. Hay maneras de salir de ese contrato. Podemos luchar. El señor Vélez me explicó mis opciones legales. Eran complicadas y podrían resultar en un escándalo público que dañaría a mi familia. Pero por primera vez, veía una luz al final del túnel. Piénsalo, dijo el señor Vélez. Mientras tanto, estás a salvo. Franco se convirtió en mi guardián silencioso. Me visitaba a diario, me traía libros, lienzos y pinturas para que pudiera volver a mi arte. Nunca presionó, nunca insinuó nada romántico. Su apoyo era desinteresado y sólido como una roca. Bajo su cuidado, empecé a sanar. Empecé a pintar de nuevo, vertiendo toda mi rabia, mi miedo y mi humillación en los lienzos. Los colores eran oscuros y turbulentos al principio, pero poco a poco, la luz comenzó a regresar a mis obras. Una semana después de que me echara, recibí un correo electrónico. Era de Leonardo. Era la primera comunicación que tenía de él. No había saludo, ni disculpas. Solo una frase: necesitamos hablar. Mi chofer te recogerá mañana a las 10 de la mañana frente a tu hotel. Sentí un escalofrío de pavor. ¿Cómo sabía dónde estaba? Franco, por supuesto. Se lo conté esa noche. Su rostro se volvió sombrío. No tienes que ir. Sí, tengo que ir, le dije. Tengo que enfrentarlo. Por mi familia. Y por mí. No puedo vivir escondida para siempre. Franco asintió, comprendiendo. Iré contigo. Esperaré fuera. Si gritas, si no sales en 20 minutos, entraré. Al día siguiente, a las 10 en punto, el coche de Leonardo estaba allí. Subí, con el corazón martilleándome contra las costillas. Me sentía diferente. Ya no era la chica asustada que había firmado ese contrato. Había probado la libertad, y no estaba dispuesta a renunciar a ella tan fácilmente. El ático estaba igual, silencioso e imponente. Él me esperaba en el salón, de pie junto al ventanal. Iba vestido con un traje perfecto, pero parecía demacrado. Había ojeras bajo sus ojos y una tensión en sus hombros que no había visto antes. Durante una semana, había vivido solo en ese palacio vacío. La idea me produjo una extraña y retorcida satisfacción. ¿Disfrutaste de tus vacaciones?, preguntó, su voz ronca. La libertad no son unas vacaciones, Leonardo. Es un derecho. Mi firmeza pareció sorprenderlo. Me miró, realmente me miró, y creo que vio el cambio en mí. Te ves diferente, admitió. Me siento diferente. ¿Para qué me querías aquí? Se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración que rara vez mostraba. Quiero que vuelvas. Me reí. No pude evitarlo. Una risa corta y sin alegría. ¿Que vuelva? ¿A mi jaula? ¿Para qué puedas echarme la próxima vez que te sientas inseguro? Su rostro se contrajo ante la palabra inseguro. Esta vez será diferente. Habrá nuevas reglas. Más flexibles. ¿Y qué hay de la regla principal, Leonardo? La que tú mismo rompiste. ¿Qué hay de los sentimientos? Porque lo que hiciste no fue una decisión de negocios. Fue una rabieta de un hombre celoso que no puede soportar no ser el centro del universo de alguien. Se acercó a mí, sus ojos grises eran un mar de tormenta. Es cierto. Me volví loco. Verte con él, verte sonreírle de esa manera, perdí el control. Pero eso solo demuestra lo que está en juego. ¿Qué está en juego? Tu orgullo. Tú, gritó, y el sonido hizo eco en la habitación. Tú estás en juego. ¿No lo ves? Desde el principio, me dije a mí mismo que era solo un negocio, una cara bonita para cerrar un trato. Pero luego te vi. Vi tu fuerza, tu desafío, tu arte. Te vi defenderte de mi madre. Te vi crear belleza de la nada en ese invernadero. Y sin darme cuenta, dejaste de ser un activo y te convertiste en algo más. Se detuvo frente a mí, su respiración agitada.
No sé lo que es. No entiendo estos sentimientos. Solo sé que la idea de que Franco o cualquier otro hombre te tenga, te toque, te haga reír, me destruye. Me quema por dentro. Extendió una mano temblorosa, como si tuviera miedo de tocarme. Vuelve a casa, Isabel. Por favor. Por primera vez, estaba viendo al verdadero Leonardo Valcárcel. No al CEO, no al monstruo. Sino a un hombre confundido, solo y aterrado, un hombre que no sabía cómo amar, solo cómo poseer. Pero su súplica llegaba demasiado tarde. La libertad, una vez probada, era una droga demasiado potente. Es demasiado tarde, Leonardo. Ya no soy la chica que compraste. Me di la vuelta para irme, para volver con Franco, que me esperaba abajo. Para volver a mi nueva vida. Si sales por esa puerta, arruinaré a tu padre, gritó, su última y desesperada jugada. Destruiré todo lo que él ha construido, hasta el último ladrillo. Tú y tu familia no tendréis nada. Me detuve, con la mano en el pomo de la puerta. Me giré lentamente para mirarlo, mi corazón helado. Estaba haciendo exactamente lo que siempre había temido. La bestia había vuelto, con los colmillos al descubierto. Si haces eso, Leonardo, te juro que dedicaré el resto de mi vida a destruirte a ti. Y créeme, conozco todos tus secretos. Sé cómo humanizar al monstruo. También sé cómo exponerlo. Nos quedamos mirando, atrapados en un punto muerto, dos ejércitos esperando a ver quién lanzaba la primera piedra. El futuro de mi familia, mi libertad, y su retorcido y recién descubierto corazón, todo pendía de un hilo. El aire en la habitación vibraba con la tensión de nuestras voluntades enfrentadas. Mi amenaza, nacida de la desesperación, pendía entre nosotros como la hoja de una guillotina. Su rostro, siempre una máscara de control impenetrable, se resquebrajó. Pude ver una guerra librándose en sus ojos grises, el orgullo contra el pánico, el poder contra una emoción nueva y aterradora que no podía nombrar. Su imperio, construido sobre una imagen de invencibilidad, era vulnerable porque yo, su adquisición, su empleada bajo contrato, había visto al hombre detrás de la cortina. Conocía el vacío que lo impulsaba, la soledad que ahogaba en whisky por la noche, el miedo a la traición que su madre le había inculcado. Él respiró hondo, un sonido tembloroso y entrecortado. Su última arma, la amenaza contra mi familia, se había vuelto inútil, porque yo había encontrado una más poderosa. Bajó la mirada por un instante, y en ese gesto de derrota, vi al niño perdido que aún vivía dentro del monstruo. No, susurró, su voz era un áspero eco de su poder habitual. Levantó la vista, y lo que vi en sus ojos me detuvo en seco. No era rabia. Era una súplica desnuda, devastadora. No lo harás. No me destruirás, Isabel. La forma en que dijo mi nombre, no como una posesión, sino como una oración, me desarmó. Tú me has destruido a mí primero, respondí, aunque mi voz carecía de la convicción de antes. Mentira, replicó, dando un paso vacilante hacia mí. Yo, me he destruido a mí mismo. Esa semana, en esta casa vacía, cada habitación gritaba tu ausencia. El silencio era insoportable. Me encontré entrando en tu antiguo cuarto, solo para oler tu perfume en las almohadas. Fui al invernadero y las orquídeas que cuidabas parecían estar muriéndose, como yo. He dirigido juntas directivas, he negociado con jefes de Estado, he destruido a mis enemigos sin pestañear, pero no he podido sobrevivir 7 días sin ti. Se detuvo a un brazo de distancia, su cuerpo vibrando con una intensidad contenida. Cuando te eché, no sentí poder. Sentí como si me arrancaran el corazón del pecho. Y luego, cuando mi investigador me dijo que estabas con él, con Franco, el dolor se convirtió en una locura. Quería quemar el mundo. Pero sobre todo, quería quemarme a mí mismo por haber sido el imbécil que te empujó a sus brazos. Cada palabra era una confesión, una herida abierta. Se estaba despojando de su armadura, capa por capa, frente a mí. Te equivocas, Leonardo. Tú no me empujaste a sus brazos, le dije, encontrando una nueva fuerza en la honestidad. Me empujaste hacia mí misma. Hacia la mujer que había olvidado que era.
Franco solo estuvo allí para abrirme la puerta. Yo la crucé sola. Él asintió lentamente, aceptando la verdad de mis palabras. Entonces déjame entrar por esa puerta contigo, suplicó. No como tu dueño. No como tu carcelero. Déjame intentar ser el hombre que una mujer como tú merece. Su orgullo estaba hecho añicos en el suelo a nuestros pies. El gran Leonardo Valcárcel estaba de rodillas, aunque siguiera de pie. Vi la verdad en sus ojos. No era una estrategia. Era la rendición más absoluta. El contrato había terminado, no por el paso del tiempo, sino porque el objeto del contrato había reclamado el alma de su comprador. Me quedé en silencio, mi mente era un torbellino. Podía darme la vuelta, marcharme y ser libre. Franco me esperaba. Una vida tranquila y respetuosa me aguardaba. Pero mi corazón, ese traidor ilógico y estúpido, me dolía por el hombre que se deshacía ante mí. Amaba al hombre que vislumbraba detrás de la bestia, al que me había defendido de su madre, al que escuchaba concentrado mientras le hablaba de flores. Si me quedo, dije finalmente, mi voz sonando extraña en la quietud, no será bajo tus términos. Será bajo los míos. Una chispa de esperanza se encendió en su mirada. Los que sean. Dime. Primero, el contrato. Lo quiero quemado. Literalmente. Quiero ver cómo se convierte en cenizas el papel que me convirtió en tu propiedad. Hecho, dijo sin dudar. Segundo, mi libertad. Tendré mis propios amigos, mi propio trabajo, mi propio teléfono. Saldré y entraré de esta casa cuando quiera, sin tener que dar explicaciones ni ser seguida por tus espías. Tendrás que ser razonable, empezó a decir, el instinto de control luchando por salir. No, lo corté. No hay negociación en esto. O confías en mí o no lo haces. Si no puedes, entonces no hay nada de qué hablar. Luchó consigo mismo por un segundo. Confío en ti, dijo, y sonó como si le costara más que firmar un trato de $1.000 millones. Confío en ti, Isabel. Tercero, continué, acercándome a él, invadiendo su espacio por primera vez. Levanté la mano y la apoyé en su pecho, sintiendo el latido frenético de su corazón. Me tocarás solo cuando yo quiera que me toques. Me besarás solo cuando yo te devuelva el beso. Y me hablarás, Leonardo. Me contarás tus miedos, tus secretos. Quiero un socio en mi cama y en mi vida, no un amo. Sus manos subieron para cubrir la mía sobre su pecho, sus dedos entrelazándose con los míos. El calor era abrumador. Se inclinó hasta que su frente tocó la mía, sus ojos grises llenos de lágrimas no derramadas. Te contaré todo, susurró. Te daré cada pieza de mí, incluso las que están rotas. Pero bésame ahora, Isabel. Por favor, dime que quieres besarme ahora, porque si no lo haces, creo que podría morir aquí mismo. Mi corazón tomó la decisión final. Me puse de puntillas y uní mis labios a los suyos. No fue un beso de furia ni de rendición, sino de creación. Fue el beso que debería haber sido el primero, lleno de una ternura anhelante, de un perdón tácito y de la promesa de un nuevo comienzo. Él gimió contra mi boca, sus brazos rodeándome, atrayéndome hacia él como si temiera que me desvaneciera. Este abrazo no era posesivo, era desesperado. Era el abrazo de un hombre que había encontrado su ancla en medio de la tormenta más grande de su vida. Esa misma tarde, frente a la chimenea apagada, vimos arder el contrato. Leonardo lo sostenía con unas pinzas mientras las llamas consumían las cláusulas que me habían encadenado. Al arder la última página, la que llevaba nuestras firmas, se volvió hacia mí, con el rostro iluminado por el fuego. Ahora eres una mujer libre, Isabel. No, le corregí, tomando su rostro entre mis manos. Ahora somos libres los dos. Mi siguiente tarea fue la más difícil. Tenía que hablar con Franco. Leonardo se ofreció a venir conmigo, una parte de él todavía demasiado insegura para dejarme ir sola, pero me negué. Esto tengo que hacerlo yo. Confía en mí. Asintió, y vi el esfuerzo que le costaba. Fui al hotel donde él me había instalado.
Franco me recibió con una sonrisa que se desvaneció un poco cuando vio la resolución en mi rostro. Le conté mi decisión, de forma honesta y directa. Vuelvo con él. Su mandíbula se tensó. ¿Por qué, Isabel? Después de todo lo que te ha hecho. Porque, me he enamorado del hombre que está luchando por salir de la armadura que él mismo se construyó. Porque vi algo en el que nadie más ha visto. No puedo explicarlo, Franco. Y no te pido que lo entiendas. Solo que aceptes mi agradecimiento. Me salvaste. Me diste la fuerza para enfrentarme a él y a mí misma. Nunca lo olvidaré. Él me miró durante un largo rato, y luego su expresión se suavizó con una triste resignación. El amor no es lógico. A veces amamos a las personas, no por lo que son, sino por lo que podrían llegar a ser con nosotros. Solo prométeme una cosa. ¿Qué? Si alguna vez te vuelve a hacer daño, si vuelve a cruzar la línea, no dudes en llamar. Mi oferta de ayuda nunca caduca. Le di un abrazo de verdadera amistad y gratitud, y me fui. Al volver al ático, encontré a Leonardo esperándome junto a la puerta, como un perro abandonado. La inseguridad estaba escrita en todo su rostro. ¿Todo bien?, preguntó. Sonreí y le tomé de la mano. Todo perfecto. Ahora, ven aquí, mi celoso y posesivo ex jefe, le dije, tirando de él hacia el interior. Tengo que recordarte que ya no trabajas para mí, respondió, un brillo juguetón volviendo a sus ojos mientras me levantaba en brazos. ¿O no? Porque tengo una lista de tareas para ti esta noche, señor Valcárcel, y todas requieren mucho esfuerzo físico, le susurré al oído, mordiendo suavemente el lóbulo. Se rió, un sonido genuino y feliz que resonó en todo el apartamento. Considera que ya he aceptado el puesto, señora Valcárcel. Los meses que siguieron fueron un redescubrimiento. Leonardo cumplió sus promesas. Me compró el mejor equipo de diseño y me animó a montar mi propia agencia desde una de las habitaciones del ático. Celebró cada cliente que conseguí como si fuera un triunfo suyo. Me llevó a conocer a sus padres, a su padre. Resultó que mi suegro era un hombre amable, aplastado por la personalidad de Elvira, y se alegró genuinamente de conocerme. Con Elvira, la relación fue una guerra fría, pero cada vez que ella intentaba un comentario hiriente, Leonardo me defendía con una ferocidad tranquila que la dejaba sin palabras. Un día, llegó a casa con una llave en la mano. Tengo una sorpresa para ti. Me llevó en coche a mi antiguo barrio, deteniéndose frente a un pequeño local comercial con un letrero de se alquila. Era el estudio de arte que siempre había soñado tener. Es tuyo, dijo simplemente. Es hora de que vuelvas a pintar. No para un cliente, sino para ti. Lloré. Lloré por la chica que había perdido sus sueños y por la mujer que los estaba recuperando gracias al hombre que se los había arrebatado. Comenzamos a construir una vida juntos, llena de pequeños momentos. Cocinábamos juntos, desastrosamente al principio. Veíamos películas tirados en el sofá, mis pies sobre su regazo. Discutíamos sobre qué color pintar una pared. Hablábamos hasta la madrugada, confesando miedos e inseguridades. Él me contó el dolor de crecer con una madre que solo valoraba el poder, y yo le conté el terror que sentí la noche que me echó. No todo fue perfecto. Su instinto controlador a veces salía a la superficie, y mis inseguridades a veces me hacían dudar. Pero aprendimos a hablar, a discutir como socios, a pedir perdón y a perdonar. Una tarde, casi un año después de nuestra reconciliación, estaba en mi estudio, frustrada frente a un lienzo en blanco. Leonardo entró en silencio y me abrazó por la espalda, apoyando su barbilla en mi hombro. Bloqueo de artista, murmuré. ¿Qué necesitas para inspirarte? No lo sé. Algo nuevo. Algo que signifique un verdadero comienzo. Él sonrió contra mi cuello. Tengo una idea. Cierra los ojos. Sentí que metía algo en mi mano. Era pequeño y suave. Cuando abrí los ojos, vi que era un patuco de bebé, tejido en lana blanca. Me giré para mirarlo, confundida. Su expresión era seria, pero sus ojos brillaban con una emoción que nunca le había visto. Quiero construir un futuro contigo, Isabel.
Un futuro de verdad. Quiero llenar esta casa de risas, de dibujos pegados en la nevera. Quiero ser un padre contigo. Quiero un heredero, no para mi empresa, sino para nuestro amor. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras lo miraba. El hombre que me había comprado y humillado, ahora me ofrecía el regalo más preciado de todos. Le rodeé el cuello con mis brazos. Sí, susurré contra sus labios. Sí, quiero todo eso contigo. 3 años más tarde, el ático ya no era un palacio de cristal silencioso. Era un hogar. Los juguetes de nuestro hijo de 2 años, Ricardo, nombrado en honor a mi padre, estaban esparcidos por el caro sofá. Mis cuadros, llenos de colores brillantes, colgaban en las paredes. Leonardo estaba sentado en la alfombra, construyendo una torre de bloques con nuestro pequeño, que chillaba de alegría cada vez que la torre se caía. Él levantó la vista y me sonrió, la misma sonrisa que había visto Charlotte Thompson, pero esta vez era real, y era toda para mí. Acababa de llegar de mi estudio, donde mi agencia de diseño prosperaba. Estaba embarazada de nuevo, esta vez de una niña. Me arrodillé a su lado y le di un beso. Te amo, señor Valcárcel, le susurré. Él me atrajo hacia sí, besando mi frente. Y yo te amo a ti, mi ancla, mi inspiración, mi socia en el crimen. La despreció por un contrato, la humilló por orgullo, creyendo que el control era lo único que importaba. Pero cuando la vio encontrar su propia fuerza, libre y admirada por otro, el arrepentimiento y un miedo atroz a perderla le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Leonardo e Isabel es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una persona no tiene precio, y que el amor puede florecer en los terrenos más áridos. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el perdón, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.